En estos días de compras navideñas es muy habitual escuchar que el capitalismo se fundamenta en el consumismo, que para que el sistema capitalista funcione es necesario un consumo desenfrenado por parte del conjunto de la población, que si no se diera ese consumo desenfrenado, el sistema capitalista no podría llegar a existir, se pararía y dejaría de funcionar. Sin embargo, este argumento, este razonamiento, en realidad es una forma de denostar el capitalismo por parte de los críticos del capitalismo, porque no es cierto que el capitalismo se base, se fundamente en el consumismo. Capitalismo viene de capital. El capital, en un sentido amplio del término, no es más que el conjunto de aquellas herramientas que utilizan los trabajadores para incrementar su productividad a la hora de fabricar mercancías. El capital, por tanto, es un término que incluye tanto el capital físico, como podría ser la maquinaria, los edificios, las infraestructuras, pero también el capital humano, es decir, la formación de los trabajadores que incrementa su capacitación a la hora de participar en los procesos productivos, y también el capital tecnológico, es decir, los distintos modos de organización de las distintas técnicas productivas. Para acumular capital, para disponer de más capital físico, de más capital humano, de más capital tecnológico, es decir, para tener más capitalismo, solo hay una vía, y la vía es invertir. Invertir es el tiempo y los recursos que destinamos a la producción de bienes de capital, es decir, el tiempo y los recursos que destinamos a producir capital físico, maquinaria, infraestructuras, edificios, el tiempo y los recursos que destinamos a producir capital humano, es decir, a la formación de los trabajadores para así incrementar su capacitación, y el tiempo y los recursos que destinamos a descubrir nuevos modos de organización de los factores productivos, es decir, a acumular capital tecnológico. Para acumular más capital tenemos que invertir más. ¿Y cómo podemos incrementar nuestra capacidad para invertir? ¿Cuál es la materia prima de la que en última instancia se nutre la inversión? Necesariamente el ahorro. Para invertir más tenemos que ahorrar más. Puede haber cierta polémica en si necesitamos ahorrar más antes de invertir o si podemos incrementar nuestro ahorro después de invertir a partir de la riqueza adicional que hemos generado a través de la inversión. Pero de lo que no hay duda es de que para invertir más tenemos que ahorrar más. ¿Y en qué consiste el ahorro? Ahorramos cuando renunciamos durante un periodo de tiempo a consumir. Y precisamente porque estamos renunciando a consumir, precisamente porque estamos ahorrando, el tiempo y los recursos que habríamos destinado a la producción de bienes de consumo los podemos destinar a la producción de bienes de capital, es decir, a acumular más capital físico, más capital humano y más capital tecnológico. Es por este motivo que no podemos invertir y consumir a la vez con unos mismos recursos. Los recursos que estamos destinando a producir bienes de capital, a acumular nuevo capital, no los podemos utilizar simultáneamente en la producción de bienes de consumo. Si queremos acumular más bienes de capital, durante un tiempo hemos de estar dispuestos a no producir con esos recursos, con esas materias primas, con esa energía, con esos trabajadores, con esos otros bienes de capital ya disponibles, hemos de renunciar a utilizar todos esos factores productivos para producir bienes de consumo. Porque si producimos bienes de consumo, lo que estamos haciendo es producir aquellas mercancías que vamos a consumir inmediatamente para satisfacer nuestras necesidades. Y para producir bienes de capital, por tanto, hemos de renunciar a producir esos bienes de consumo que potencialmente podríamos producir con los recursos, con los factores productivos que tenemos hoy, hemos de renunciar a producir esos bienes de consumo y a satisfacer las necesidades que se podrían satisfacer si produjéramos esos bienes de consumo. ¿Para qué hemos de renunciar a producirlos? Pues para destinar esos factores productivos a producir bienes de capital. Una sociedad, un sistema económico que se concentre en producir exclusivamente bienes de consumo a corto plazo para satisfacer las ansias consumistas de su población, sería una sociedad que no tendría ni tiempo ni recursos para producir bienes de capital, para acumular capital. La única manera en la que un sistema económico puede destinar parte de sus recursos a producir bienes de capital
es si renuncia temporalmente a que esos recursos se estén utilizando para producir bienes de consumo con los que satisfacer las necesidades más inmediatas. Es verdad que si acumulamos nuevos bienes de capital, si creamos nuevos bienes de capital y nuestra productividad se incrementa, en el futuro seremos capaces de producir muchos más bienes de consumo. Pero para que esto sea posible, para que seamos capaces de incrementar sostenidamente nuestras capacidades productivas, durante un tiempo hemos de ser austeros, durante un tiempo hemos de ahorrar para que con ese ahorro se pueda financiar la inversión. Hemos de renunciar a producir bienes de consumo ya mismo para poder producir más bienes de consumo con los que satisfacer más necesidades de mucha más gente en el futuro. Por tanto, el consumismo, las ansias de consumir mucho lo antes posible, es un enemigo del capitalismo, porque el consumismo elimina, suprime el ahorro que es necesario para invertir y a su vez la inversión es necesaria para acumular capital. Sin inversión no hay capital, sin ahorro no hay inversión y sin restricción del consumo no hay ahorro. Por tanto, restricción del consumo, ahorro, inversión, acumulación de capital, capitalismo. Si algo es consustancial al capitalismo no es el consumismo, sino más bien el ahorrismo, es decir, destinar una parte sustancial de nuestros ingresos al ahorro y con ese ahorro, a través normalmente de intermediarios financieros, sufragar la inversión que permite acumular nuevo capital y a través de la acumulación de ese nuevo capital incrementar la productividad del sistema económico y a través de ese incremento de la productividad elevar sostenidamente nuestros ingresos con los que elevar sostenidamente nuestros estándares de vida. Si maximizáramos el consumismo no habría capital. Y sin capital no hay capitalismo. El ahorrismo es el capitalismo. La austeridad, la prudencia, la inversión para el largo plazo es el capitalismo. Las ansias cortoplacistas de comprarlo todo de manera inmediata para satisfacer ya nuestras necesidades más inaplazables no es capitalismo. Así que felices Navidades capitalistas a todos, con moderación, austeridad y ahorrismo.